mucha gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Versículo 7 dice, ¿estamos listos? Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca ¿qué? Se apagará. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estamos estudiando en el capítulo 3 cómo Juan el Bautista fue el precursor del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan el Bautista, hermano, fue un hombre que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, donde el profeta Zacarías habló de que vendría un hombre, y ese hombre obviamente no iba a ser Elías, porque Elías fue una persona que existió hace muchos años atrás, sino que se estaba refiriendo a un hombre que se iba a vestir como Elías, a un hombre que iba a tener el espíritu que Elías tenía para hacer su ministerio. Y ese hombre del que el profeta está hablando es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Entonces, hablamos la semana pasada un poco de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías y era primo también de Jesús. Era primo también de Jesús. Había una diferencia entre ellos como de unos 6 meses. Y él era el precursor de el ministerio que Jesús iba a desarrollar en la tierra. Vimos, hermanos, cómo su participación en la esfera del tiempo intertestamentario. Se me está olvidando el español y no hablo inglés, hermanos. Surgió después de una ausencia de profeta de aproximadamente 400 años. Entonces, después de 400 años surgió este hombre que era muy particular porque comía miel silvestre, comía alguna especie de langostas y que se vestía con piel de camello, que en realidad su ropa describía, hermanos, lo que él era. Y un profeta era un hombre que no estaba preocupado por lo externo, sino que estaba preocupado por tener una vida de dedicación a Dios. Y es por eso que vemos a este hombre viviendo en el desierto. Y sus ropas eran una característica de los profetas, era una manera de expresar su abnegación al ministerio, en comparación a las ropas que, por ejemplo, un rey vestía, que eran ropas de seda. Cuando la Biblia habla que tenía correas de cuero, está hablando de su humildad, porque las correas de cuero eran vestidas por la gente pobre, a posición de la gente que usaba correas de seda y tenía diamantes. Él era un hombre que venía a representar
cómo iba a ser ese rey que él iba a introducir. Entonces hablamos un poco de esto, pero llegamos al punto donde en el versículo 7 habla de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. Les recordé que durante esta época de 400 años no había profeta. Se había desarrollado al menos 3 religiones muy fuertes. Y aquí se mencionan 2, los fariseos y los saduceos. Y los fariseos se llamaban así porque es un nombre que equivale a decir a los apartados de Dios o personas apartadas para Dios. Eran hombres que se caracterizaban por muchas cosas y una de ellas era porque conocían bien la palabra de Dios y eran personas que hacían un esfuerzo por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eran personas también que creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los saduceos eran los que se encontraban en el templo, en el ceremonial del templo, y eran personas que no creían en la resurrección de entre los muertos. Pero cuando vemos a este tipo de personas, que eran las personas que supuestamente estaban más cerca de Dios y conocían más a Dios, vemos que Juan el Bautista lo primero que hace es atacarlos a ellos. Miren lo que dice el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Entonces vemos cómo Juan el Bautista, desde que inicia, ataca a estas personas. Ahora, no solo Juan el Bautista atacó a estas personas, también las atacó Jesús. Y usted verá que Jesús era duro no con la prostituta. Jesús no era duro con el ladrón. Jesús no era duro con el endemoniado. Jesús era muy gentil, muy amable con ese tipo de gente. Es más, iba a la fiesta de ellos. Pero él era muy duro con los que, conociendo la palabra de Dios, no la ponían en práctica. ¿Me están escuchando? Es de más que uno puede esperar, hermanos, que una persona que no es cristiana haga cosas terribles, por ejemplo. Pero no se esperaría que alguien que conozca la palabra de Dios haga cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y estas personas eran así. Por ejemplo, ellos no se mezclaban con las personas que tenían enfermedades. No se mezclaban con las personas que tenían lepra, que tenían algún defecto en su cuerpo. No lo hacían. Eran personas que tenían por fuera una manera de expresar de que eran santos, pero en su manera de vivir eran corruptos, estaban podridos. Entonces la gente pensaba que estaban cerca de Dios, pero para Dios ellos estaban muy lejos. Hacían oraciones, por ejemplo, en la calle para que la gente viera que ellos oraban. Hacían ayunos, pero los ayunos que ellos hacían, los hacían con la intención de que la gente notara que ellos eran personas espirituales. Pero le voy a decir algo: a ellos no le importaban ni los huérfanos, ni las viudas, ni las personas. A ellos lo único que les importaba es que la gente pensara que ellos estaban cerca de Dios, pero para Dios ellos estaban muy lejos. Por eso Juan el Bautista los apunta y le dice: ustedes son una generación de víboras. Y las víboras son venenosas. Así los compara. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios y no la ponían por práctica.
Es decir, que cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por doble, ¿qué, hermanos? Pecado. Cuando una persona conoce la Biblia, sabe lo que es correcto, sabe lo que debe de hacer y no lo hace, esa persona automáticamente está llevando una doble condenación. Porque al fin y al cabo, la gente que está en la calle, ellos no conocen nada de Dios y ellos no han conocido al verdadero Dios, no saben quién es Dios. Pero nosotros que estamos acá hemos escuchado la voz de aquel que nos ha llamado para que seamos sus ovejas y Él sea nuestro pastor. Entonces Juan los atacó a ellos fuertemente. Los atacó a ellos. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que venidera? Es decir, la predicación de Juan era una predicación de advertencia que le decía a las personas: si ustedes no se arrepienten, habrá un juicio. ¿Me están escuchando? Es decir, el mensaje de este hombre era que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y ese es uno de los problemas que tenemos los seres humanos. La gente, hermano, rechaza aceptar su pecado. Y créame que hay gente que usa la Biblia para defender su pecado. Y andan buscando versículos en la Biblia que defiendan su pecado. Andan buscando pedacitos de la Biblia para que digan: oh, el Señor es bueno, hermano. Estamos en la época de la gracia. Y como estamos en la época de la gracia, el Señor ya me perdonó todo. Aunque su vida no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vemos acá que les advierte: ¿quién nos ha enseñado a huir de la vida venidera? Habrá un juicio y ustedes vienen a mí porque tienen miedo que ese juicio los consuma. Tienen miedo que ese juicio los consuma. Ahora la pregunta es si ustedes se están arrepintiendo de verdad o de mentira. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido? ¿De verdad o de mentira? Porque viene Juan y les dice: ok, vamos a suponer que ustedes se han arrepentido de verdad. Vamos a suponer eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a suponer que nos hemos arrepentido de verdad. Entonces ahora dice: haced pues frutos dignos de ¿qué, hermanos? De arrepentimiento. Ahora viene la otra etapa y dice: oh, ustedes se han arrepentido. Entonces ahora ustedes deben de cambiar la manera en la que ustedes actúan. Totalmente. No pueden seguir haciendo las cosas, hermanos, que hacen. Porque simple y sencillamente eso demostrará que ustedes no están arrepentidos. Por ejemplo, entiéndame esto. Por ejemplo, cuando alguien predica del infierno, y usted ha escuchado quizás a un predicador hablando del infierno y empiezan a describir las llamas, el tormento, y algunos dicen que han ido al infierno y vienen y que luego regresan y vieron a la abuelita y la abuelita le mandó saludos a usted y luego dicen que el Señor se lo reveló en sueños. Sepa de dónde sacan eso, pero son buenos para meterle miedo a la gente. La Biblia dice que está estipulado para el hombre que muere y luego viene ¿qué, hermanos? Yo tengo mi duda de esos que van al infierno. Yo creo que soñaron todo eso y se lo imaginan. Pero cuando la gente habla de eso y la gente lo escucha, entonces la gente dice: ay, el infierno, hermano, ay, la gran tribulación, ahí viene. Y entonces la gente se mete como ¿qué, hermanos? Como con miedo. Entonces dije: la gente me voy a hacer cristiano porque si no me voy a ir al infierno. Y la gran pregunta es: ¿esa gente se hace cristiana porque tiene miedo de ir al infierno o porque se siente con dolor porque ha ofendido a Dios y se siente arrepentida de que engañó a su esposo, de que mató a alguien, de que le mintió a alguien, de que se robó algo? No sé si me están entendiendo. Porque es muy probable que la gente tenga miedo porque no quieren ir al infierno. A ver, por muy impío que usted sea, muy malo, ¿quién de ustedes quiere ir al infierno? Nadie. Entonces si una gente dice: mire, se viene al infierno usted, si no se, ay, de veras, mañana no quiero pecar porque me voy a ir al infierno.
Ahora, no estoy diciendo que uno no tiene que temer al infierno, porque el infierno es un lugar real, no es una metáfora de la Biblia. Pero lo que yo quiero que usted vea es que estas personas, Juan les quería hacer ver una cosa: ustedes se están arrepintiendo porque saben que va a venir un juicio y los va a condenar, o se están arrepintiendo de verdad porque sienten dolor por su pecado. Porque una persona puede decir: yo estoy arrepentida, y luego dice: lo engañé, yo no estoy arrepentido, cuando se dé vuelta lo voy a matar, es ingrato, ¿verdad? ¿O no? Y usted puede decir: viera cómo lloró y se tiró al suelo, y después dice, se levanta del suelo, ya se fue. Ok, sí lo engañé, no estoy arrepentido. Pero imagínese eso con Dios. ¿Usted cree que eso funciona con Dios, hermano? Cuando dice la Biblia que sus ojos son como llama, ¿de qué, hermanos? De fuego. Es decir, que sus ojos pueden penetrar lo más profundo de nosotros. Entonces, lo que está diciendo acá Mateo y lo que está relatando es que Juan el Bautista les está diciendo: no pueden ustedes venir a que los bautice haciéndome pensar de que están arrepentidos cuando en realidad no se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de verdad de sus pecados? ¿Cuántos de ustedes de verdad han llorado cuando han ofendido a Dios, cuando han hecho algo que es incorrecto, cuando el Espíritu Santo, hermano, llega a usted y los toca y les hace sentir lo miserable que son? O somos, porque todos somos miserables, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy probable que alguien se arrepienta de lo que ha hecho, no porque esté verdadero arrepentido, sino porque tiene miedo del castigo. Entonces, cuando una persona, oiga bien, actúa por temor al castigo, ese no es un verdadero arrepentimiento. Porque al final, después de que pase la amenaza del castigo, la persona continuará haciendo, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Usted tiene un hijo, por ejemplo, y le enseña el cincho. Y dice: ¿lo vas a volver a hacer? Y se tiran al suelo y hacen aquí y hacen allá, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿será que está arrepentido de lo que hizo? ¿Sabe lo que no quiere? Es que le pegue un cinchazo. Pero de lo que hizo, quizás no está arrepentido y puede volver a decir: y lo voy a volver a hacer. No más que hoy sí me voy a fijar bien que no se dé cuenta. Entonces Juan el Bautista les dice: ustedes son una generación de víboras, gente mala, perversa, religiosos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera tienen una vestimenta de santidad, pero por dentro están podridos como los muertos. Hipócritas. Eso les dijo Jesús. Sepulcros blanqueados, hablando de santidad, y andaban maquinando matar a Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Personas que creían en Dios andaban pensando hacerle daño a un hombre bueno, a un hombre que lo único que hacía era predicar la palabra, a un hombre que lo único que hacía era sanar a los enfermos, a un hombre que lo único que hacía es alimentar al necesitado, sanar al enfermo. Ellos estaban pensando darle golpe de estado y matarlo. Bueno, no lo pensaron, lo hicieron. ¿Quiénes fueron? Ellos. Los religiosos de ese tiempo. O sea, la gente más dura, ¿sabe quiénes son? Los religiosos. Esos son los más duros. Aquellos que utilizan la palabra de Dios para juzgar a otros, pero no se la aplican para juzgarse ellos mismos. Aquellos que quieren que la gente viva un evangelio que ellos no viven. Aquellos que le exigen a la gente cosas que ellos no hacen. Aquellos que le exigen a sus hijos cosas que ellos nunca hicieron.
Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora el versículo 9, ¿están conmigo? Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Entonces, note usted esto que es bien importante. Lo que está diciendo acá es, no importa que ustedes piensen que son de un linaje especial y que ustedes tienen una relación con Dios especial. Porque ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían un trato preferencial para con Dios. Para ellos, los únicos que tenían la verdad y los únicos que eran hijos de Dios eran ellos y nadie más. ¿Me están escuchando? Nadie más. Entonces, les dice, no piensen dentro de ustedes de que porque Abraham es su padre, ustedes descienden de Abraham. Ustedes automáticamente son hijos de Dios y Dios no nos va a juzgar. La idea que ellos tenían es, nosotros somos personas que estamos cercanos a Dios y lo que tú nos vienes a decir que nos arrepintamos y que el Señor va a traer juicio, eso no se aplica a nosotros porque nosotros somos hijos de Abraham. A nosotros no nos va a pasar eso porque nosotros tenemos una relación con Dios especial. Escuchen bien lo que estoy diciendo, eso pensaban ellos. Pero Juan el Bautista lo que está haciendo es acusándolos y lo que les está diciendo es que se arrepientan. Y ellos están diciendo, Juan el Bautista, ese mensaje que tú me vienes diciendo que me arrepienta no se aplica a mí porque yo soy hijo del rey. Mi papá es Dios y yo soy favorito de mi Dios. Así que ese mensaje de arrepentimiento es para otro, pero no para mí. Eso es lo que están diciendo esas personas. ¿Saben lo que están diciendo esas personas? Nosotros no tenemos de qué arrepentirnos. Eso es lo que están diciendo esas personas. Nosotros no tenemos de qué arrepentirnos porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros estamos cerca de Dios. Para estos religiosos, Juan el Bautista era un impostor al igual que Jesús. Cuando Juan el Bautista, hermanos, los confrontaba con la palabra, ellos lo que hacían era justificarse con la palabra de Dios. Y aquí tiene un ejemplo. Ellos están diciendo, nosotros no tenemos de nada que arrepentirnos porque nosotros somos hijos de ¿quién, hermanos? De Abraham. Es que fíjese que hay gente que uno no puede evangelizar porque son de la religión más grande del mundo. ¿Sabe cuál es la religión más grande del mundo, hermano? La de los caídos. De esos que usted le quiere evangelizar, le dicen, si yo era pastor, fíjese. Si yo era diácono, yo era diaconisa, yo era la que profetizaba, yo era la que más hablaba en lengua. La Biblia, yo ya me la sé. Y por donde uno los agarra, dice, no, yo tengo mi relación con Dios y yo estoy bien con Dios. Aunque ellos saben que están mal y uno no les puede predicar la palabra. Porque ellos siempre van a utilizar la palabra de Dios para defenderse y para hacer creer que están bien delante de Dios cuando en realidad no lo están. Entonces Jesús les dijo, Juan el Bautista les dijo, perdón, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas, ¿qué, hermanos? Piedras. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan el Bautista? ¿Saben qué? Dios los puede matar a ustedes y Él siempre va a tener hijos porque Dios es capaz de levantar hijos hasta de las piedras. Dios no los necesita a ustedes. Dios no los necesita a ustedes. Él es Dios, Él es todopoderoso y Él puede levantar hijos hasta de las piedras. Nosotros pensamos que Dios nos necesita a nosotros.
nosotros decimos, es que Dios se siente porque yo vine a la iglesia, yo soy indispensable. Nadie es indispensable en la obra de Dios. El único que es indispensable es Él mismo, porque Él es Dios y a Él se le merece la gloria y la honra. Lo que le está diciendo Juan el Bautista a estas personas es: Dios no los necesita a ustedes como hijos. Si ustedes van a ser hijos de Dios, no los necesita, porque Dios los va a destruir. En realidad ellos no parecían hijos de Dios. Ellos parecían hijos ¿de quién, hermanos? Del diablo, por la manera en la que actuaban. Cuando una persona dice que es hijo de Dios, pero no actúa conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces uno se da cuenta de que no son hijos del verdadero Dios, porque no actúan conforme a la palabra. Y estos eran uno de ellos. Eran sumamente religiosos. Hermanos, nosotros estamos aquí para aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que tener cuidado para no llegarnos a creernos sábelo todo. Y cuando una persona piensa que lo sabe todo, por lo general se echa a perder. Porque en realidad cuando una persona conoce, debe de hacerse más que, hermanos, más humilde. Ahora, ser humilde no es quedarse callado. Quítese ese concepto que yo no sé de dónde usted lo ha sacado. Jesús era humilde y cuando fue al templo lo sacó, hermanos, con un latigazo a todos. Jesús era humilde y cuando le pegaron en la cara le dijo: ¿y qué he hecho? ¿Y qué he hecho? Nadie. ¿Por qué me pegas? Jesús era humilde, hermanos, pero él le dijo: la autoridad que tú tienes, la tiene porque te la ha dado mi Dios, y la autoridad que tú tienes no la tendría si no te hubiera dado del cielo. Es más, yo tengo ángeles que me sirven, y si yo quisiera, los hiciera que vinieran y te acaban. Pero mi reino no es de este, ¿qué, hermanos? Mundo. Entonces eso de que yo soy humilde, sí, no digo nada. Y eso de que hablan despacito, sí, Dios le bendiga. No, esos guardes, hermanos, esos son peligrosos, esos que son callados y andan así. Esos son los que le dan fuego a los edificios, hermanos, y agarran metralletas y dicen matazón. Tenga cuidado con esos que son callados. De esos hay que tener cuidado. Como dice el dicho, de aguas mansas, ¿qué? Líbrame, Señor. Esos son de esos que cuando se enojan, hermanos, se les mete el diablo, los 7 espíritus, y hacen de todo, hermano. Parecen Rambo, agarran armas y van y queman y matan y hacen de todo. Entonces, que una persona hable despacio, callado, no tiene nada que ver que una persona sea, ¿qué, hermanos? Humilde. Dios puede levantar hijos hasta de, ¿qué, hermanos? De las piedras. Ahora, eso es importante. Veamos al 10. ¿Tiene su Biblia? Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de, ¿qué, hermanos? De los árboles. Entonces viene Juan el Bautista y se los explica de otra manera. Se los explica de otra manera. Ahora ya no les está diciendo víboras. Ahora los va a comparar como los árboles. Y dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y la idea es la misma. Por tanto, todo árbol que no da, ¿qué? Fruto es cortado y echado, ¿qué, hermanos? El fuego. Mire, esa gente que dice que es cristiana y no quiere pedir perdón, yo no creo que sean cristianos. Y no se quieren arrepentir. De eso, de esos de que, sí, Señor. Y uno le dice: ¿te vas a arrepentir? No, es que yo tengo mi relación con Dios y el Señor está tratando conmigo. No, ¿qué le pasó? Si una persona verdaderamente se arrepiente de algo que ha hecho, tiene que ser consecutivo con lo que hace.
No puede decir que está arrepentido y seguir haciendo lo mismo. Juan el Bautista se los dijo: son serpientes ustedes y saben que tienen que dar frutos de arrepentimiento. Y ahora se lo vuelve a decir: el hacha está puesta en el árbol. Si ustedes de verdad no se arrepienten, entonces papá Dios va a venir y lo va a cortar. Lo va a cortar, porque todo árbol que no dé fruto será, ¿qué, hermanos? Cortado. O sea, tarde o temprano terminarán, ¿qué, hermano? Mal, porque el molino de Dios muele despacito, pero nadie se escapa. ¿Me están escuchando? Es decir, el que juega con Dios, el que juega con la obra de Dios, porque estos estaban jugando con la obra de Dios. Ellos eran los religiosos de esa época. El molino de Dios va a llegar y le va a pasar y lo va a triturar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Aquel que es hijo de Dios tiene que dar frutos de hijo de, ¿qué, hermanos? De Dios. Bueno, la Biblia dice que nadie que ame a Dios puede decir que no ama, ¿qué, hermanos? A su hermano. De esos hermanos dicen que ama a Dios y uno le dice te amo, y ellos le dicen a uno, yo no. Entonces, ¿a qué Dios han conocido? Quizás al Dios de los ¿cómo se llama? De los budistas o de los musulmanes, pero no al Dios de la Biblia. ¿Alguna vez alguien le ha hecho algo, hermanos? ¿Ya lo perdonó? Porque si usted lo perdonó, debe demostrar lo que ya lo perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde, hermanos? Destruido. Y aquí vienen las primeras ideas de fuego. Y vamos a tener mucho cuidado cuando hablamos de fuego, porque algunos lo ven de una manera y otros lo ven de otra manera. El pasaje empieza y está hablando de ¿qué, hermano? De juicio. ¿Tienen eso en la mente? De juicio está hablando. El que no da fruto será cortado. El que se arrepiente tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y ahora está diciendo que el hacha está puesta en el árbol va a ser cortado. No solamente va a ser cortado, sino que va a ser tirado ¿a dónde, hermanos? En el fuego. Podríamos decir que eso es una manera de explicar cómo va a ser el infierno, un lugar de tormento donde las personas van a ser ¿qué? Tormentadas. Pero mire lo que dice el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. Pongan atención y deberían de escribir esto. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento ¿de qué, hermanos? De pecados. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecado. Cuando nosotros nos bautizamos, y usted puede ir a Romanos 6 rápidamente. ¿Tienen Biblia, hermanos? Dice versículo 4, o apúntelo, subráyelo, no se le olvide, porque le voy a dar al menos 4 tipos de bautismos hoy. Número 1, el que predicaba Juan el Bautista, ¿el bautismo de qué? De arrepentimiento. Número 2, el bautismo que nos identifica con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Entonces ahí tenemos el bautismo que nosotros practicamos, que nos identifica con ¿qué, hermanos? Con Cristo. Ahora, usted va, por ejemplo, a Primera de Corintios capítulo 12, y en el versículo 13 hay otra manera y otro bautismo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios 12, 13. ¿Están listos, hermanos? Ok, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Entonces hay otro bautismo, es el bautismo que nosotros experimentamos el día de la conversión, donde nos hace parte de Cristo, que podríamos decir que es el bautismo por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, hermanos, y a partir de ese momento nosotros somos parte de la iglesia de ¿qué, hermanos? De Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ya les mencioné 3. Volvamos al versículo que estamos meditando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí, oiga bien, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué, hermanos? En Espíritu Santo y ¿qué, hermanos? ¿Qué significa ese bautismo? ¿Qué significa ese bautismo? Bueno, pongan atención, porque esto es importante. Si usted toma en cuenta que Mateo viene relatando y presentando a Juan el Bautista como un antitipo de Cristo, es decir, como alguien que no es Cristo, pero es muy parecido a como Cristo va a ser, todo lo que hace Juan de alguna manera lo viene a hacer Cristo. Entonces viene Juan y nos está hablando de el bautismo que él hace, pero a la vez él nos está hablando de que aquellos que no se arrepienten y reciben su bautismo serán ¿qué, hermanos? ¿Serán qué? ¿Serán qué? Condenados. ¿Estamos claros en eso? Vaya, entonces aquí hay una interpretación bien importante que yo les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo creo, pero quiero que ustedes se pongan abusados porque hay otros que no creen eso y lo van a atacar para decirles lo siguiente. Cuando la Biblia dice que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hay 2 maneras de ver eso. Número 1 es de que ese bautismo se está refiriendo a 2 tipos de bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo, que obviamente ahí está, y que nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Lo vemos en el capítulo 1, lo vemos en el capítulo 2, lo vemos en el capítulo 8, lo vemos en el capítulo 10 con Cornelio, lo vemos en el capítulo 19, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y les repartieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. Y eso es lo que yo creo, que cuando la Biblia dice el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, se está refiriendo a lo mismo. Porque yo veo que el bautismo del Espíritu Santo es una manera de purificar a las personas. Ejemplo, Isaías 1:25. ¿Tienen Isaías 1:25? Busquen Isaías. Isaías 1:25. ¿Sí se acuerdan de un carbón encendido que le pusieron en la boca a Isaías? Ok, note usted. El 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo puro tus escorias y quitaré toda, ¿qué, hermanos? Ok, entonces el fuego está sirviendo para purificar los labios de ¿quién, hermanos? ¿De quién? Del profeta. Entonces en ese caso podemos decir que el fuego se está refiriendo a un castigo que implica la purificación de la persona. Veamos lo que dice Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. ¿Lo tienen? Hermanos, si no lo tiene, márquelo aunque sea, hermanos, porque luego va a decir, como dijo el pastor, que eso era verdad, así es. No, usted tiene que decir, como dice que, hermanos, la Biblia en tal libro.
Y tiene que saber la otra explicación que le voy a explicar ahorita de por qué otra gente cree otra cosa. Y dice, y acontecerá, el 9, y meteré, ¿a dónde dice, hermanos? ¿A dónde? A la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocarán, ¿qué, hermanos? ¿Y qué dice? Y diré que, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces ahí el fuego también está sirviendo como una manera de, ¿qué, hermanos? De purificar. ¿Estamos claros? Entonces yo creo que cuando la Biblia dice que Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, ahora Juan el Bautista es el prototipo y dice, miren, yo los bautizo a ustedes para que se arrepientan de pecado, pero ahora va a venir otro que es más poderoso que yo y eso los va a bautizar en el Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego, que no es la conversión, sino que es una investidura de poder que se recibe y que la persona, al ser bautizada en el Espíritu Santo, de alguna manera su lengua es purificada, su ser es purificado y el Espíritu Santo lo sumerge en él para que el fuego de Dios lo consuma y lo purifica. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo creo. Pero otros no creen eso. Otros creen esto. Y escúcheme. Y dicen, no, mire, cuando dice os bautizarán el Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo que recibimos cuando creemos y que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que ya lo leímos. ¿Están escuchando? Y esto no tiene que hablar nada de con lenguas, ni de fuego, ni nada de eso, sino que fuego significa destrucción. ¿Por qué? Porque está diciendo está diciendo el árbol que no da fruto es cortado y echado ¿a dónde, hermanos? En el fuego. Entonces está diciendo fuego les tocará a los que no se arrepientan y Dios los destruirá. Y pone el ejemplo número 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca, ¿qué? Se apagará. Y ahí está la otra interpretación, no sé si me entendieron. Entonces las personas que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo ni en hablar en lenguas le van a sacar ese versículo para decir que no se está refiriendo, escúcheme bien, al bautismo en el Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a que Dios destruirá a los que no se arrepienten. Si no me entendió, más vale que vuelva a pensar. Y que se pregunte, porque un día se va a encontrar con alguien y le van a decir, esas lenguas que ustedes hablan son del diablo. Esas lenguas que ustedes hablan son emocionalistas. Eso que ustedes dicen que es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, es el diablo. Y así le van a decir. Y le van a leer este versículo y le van a decir, mire, aquí dice, os bautizarán en Espíritu Santo. ¿Y cómo dice ahí? Y fuego. Ok, ¿qué significa el fuego? Le van a decir. Destrucción. Porque eso significa, aquí dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja y quemará la paja en fuego que nunca, ¿qué? Se apagará. Pero como usted vino ahora miércoles, va a leerle Isaías 12, 1, 25. ¿Cuántos dicen amén? Va a leerle Zacarías 13:9 y va a leerles Malaquías 3:2-3 y le va a decir, no, mira, yo creo que se está refiriendo a fuego que purifica. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo, Dios lo purifica, hermano, y lo hace un hombre más dedicado a la obra de Dios y le da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así lo veo yo. Pero otros no lo ven así. Entonces, tenga cuidado porque alguien le va a decir que hablar en lenguas no es de cristianos, que eso es raro, que eso era para el primer siglo, que eso solamente pasaba en los primeros 100 años de la iglesia, en la era apostólica, que eso ya cesó. Yo creo que Dios sigue siendo
el mismo de ayer, de hoy, ¿de qué, hermanos? Y de siempre. Y que si Dios no fluye como nosotros quisiéramos, no es porque Él no quiere, es porque nosotros no lo buscamos como deberíamos de buscarlo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay muchos muchachos, muchos hermanos, que a lo mejor nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo algo: miren, yo los voy a bautizar para que se arrepientan, pero va a venir uno que los va a bautizar con Espíritu Santo. ¿Y qué, hermanos? Y fuego. ¿Cuántos de ustedes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo ya? ¿Cuántos de ustedes? Fíjese que si usted no lo ha recibido es porque no lo ha pedido. Y lo único que usted debe de hacer es buscarlo. Y entonces cuando el Espíritu Santo lo bautice, hasta menos chambrosa va a ser y menos chambroso. ¿Qué le parece? Porque le va a agarrar la lengua, pero para que lo alabe a Él, hermanos. Y con esa boca que usted era malcriado, ahora se la va a cambiar para que ahora pueda decir gloria a Dios, santo es el Cordero, y pueda alabarlo, y pueda exaltarlo, y pueda cambiar. Y esa boca que usted ocupaba para mentir, ahora la va a ocupar para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los bautice, hermanos? Si ustedes no quieren, entonces ahí le va la otra parte. Su aventador está en su mano y limpiará la era. Y se está hablando de la agricultura. La va a limpiar su parcela y recogerá el trigo en el granero, pondrá aparte lo bueno, y lo que no sirve, la paja, se echará en el fuego que nunca, ¿qué dice, hermanos? Se apagará, porque el infierno así es. El infierno es un lugar de tormento donde los jóvenes, los adultos, grandes y pequeños, blancos, negros, amarillos, rosados, como usted quiera, van a llegar. Y todos aquellos que rechazaron el evangelio y se rieron del pastor y de los pastores que predicamos la palabra, le diremos: ahí será el llorar y el crujir ¿de qué? De dientes. Ahí vamos a ver quién es el que ríe de último. Ahí vamos a ver si era más importante su agenda o la agenda de Dios. A ver si era más importante retener las cosas de este mundo o buscar las cosas de arriba. Los que estén interesados en las cosas de esta tierra se van a quedar con la paja y van a ser destruidos. Pero aquellos que quieran buscar las cosas de arriba, buscarán estar cerca del Señor. Y un día el Señor vendrá por nosotros y nos iremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo finalizo diciéndole, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos toque a todos. Póngase de pie, levante su mano. Raulito, ¿puede venir al piano, papá, por favor? Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro: el agua que yo te voy a dar